en el libro de los Salmos, Salmo número 139. Salmo 139. Vamos a leer unos versículos del 1 al 4 y luego vamos a leer del 23 y 24. Amén. Dice la palabra del Señor. Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Versículo número 23, dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Padre, que tu misericordia esté con nosotros en esta noche, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta reflexión. Que el poder de tu Espíritu Santo penetre, Señor, como esa espada de doble filo, a través de tu palabra, Señor, a nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema para esta noche es mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Su relación con Dios. Su relación con Dios. Amén. La vida de David, que acabamos de ver en este salmo, expresa David una petición al Señor de que sea puesto a examen, sea puesto a prueba, sea observado por Dios y que vea todos sus caminos, sabiendo que Dios conoce todos sus caminos. David se atreve en el amor a Dios, en el amor a ese Padre, se atreve a decirlo, aunque no expresa en todo el Salmo cómo fue hallado, si fue hallado justo o fue hallado falto. Pero creo que es algo que es para cada uno de nosotros en la intimidad, saber cómo está esa relación con Dios. Fíjese que en la vida diaria nosotros tenemos preocupaciones por muchas cosas. Nos preocupamos por llevar el sustento, por trabajar, por ganar económicamente lo que nos sirve para apalear nuestras necesidades básicas. También hay cosas más superficiales en las que nos preocupamos, por ejemplo, ¿qué nos vamos a poner en el día? La ropa. Pensamos en eso, nos preocupamos. O sea, es decir, tomamos un momento y decimos, aquellos que son bien organizados, desde la noche dicen, esto me voy a poner mañana, y dejan todo listo para el día siguiente. Pero hicieron una escogitación, buscaron qué se iban a poner. Y bueno, programamos el día siguiente, estamos pensando, voy a levantarme a tales horas, tengo que hacer esto otro, tengo estas tareas. Y aquellos que tienen una agenda apretada están programando una serie de actividades de ese diario vivir, en ese ir y venir que tenemos como vida, ¿verdad? Y otros también pensamos si nos combinan o no los zapatos y si nos combina o no, ¿verdad? Lo que andamos con respecto a los zapatos. Pero de todo esto nos preocupamos. También nos preocupamos por nuestras familias, por las personas con las que tratamos a diario, por los subalternos, por nuestros jefes, por nuestros amigos, etc. Pero
nos estaremos preocupando por algo muy importante que es nuestro Dios, nuestro Señor. Tomaremos parte de ese día para preocuparnos por agradar a Dios. Creo que Dios se merece la atención quizás más que nuestros cónyuges o nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, etcétera. Y claro, si nosotros hacemos esa pregunta, si le estamos dedicando, si Dios merece atención, todos nosotros contestaríamos muy espiritualmente que sí, que Dios se merece la prioridad, que Dios se merece el orden más alto, Él es la prioridad. Todos lo sabemos, pero una cosa es saberlo y otra cosa es practicarlo, hacerlo. En esa respuesta creo que no hay ni mucho que pensar, todos responderíamos instantáneamente, seríamos sinceros y diríamos definitivamente sí, Dios se merece toda nuestra atención. Pero más allá de esta teoría, de este pensamiento, ¿será realmente que estamos preocupados por agradar a Dios, por buscar una comunión con Él, por saber qué quiere de nosotros, por agradarlo? Es decir, saber qué espera nuestro Señor de nosotros. En esa relación particular que cada uno de nosotros tenemos para con el Señor. De mejorar nuestra relación personal con el día a día y después de hacer esta pregunta y ser sinceros con nosotros mismos, nos damos cuenta de que no estamos dedicándole el tiempo que Dios merece. A través de esta reflexión, el Señor quiere enseñarnos que en esa relación con Él, ¿qué podemos hacer para mejorarla? Y si realmente no es uno de esos nuestros objetivos, entonces, ¿cómo nos hemos acostumbrado a una vida mediocre? ¿Cuándo surgió eso? Cuando abandonamos la parte fundamental de nuestra vida como creyentes o como cristianos, como hijos de Dios, esa relación tan importante, y cuando cayó en esa decadencia. Cuando meditaba en lo que le acabo de decir, que tenemos una vida acomodada, nos hemos acomodado a vivir mediocremente, fíjese que recordaba que hace dos sábados, más o menos, en la madrugada para amanecer sábado, yo tenía un sueño, y no es un sueño así espiritual y de gran mensaje, pero en el sueño yo me recuerdo que veía que caían muchas piedras así encendidas y estaban cayendo, y entonces todo el mundo se trataba de ocultar, y yo también estaba ahí buscando dónde meterme debajo de algo, porque caían unas grandes piedras encendidas. Y entonces en mi ocultar yo me preocupé y decía, bueno, y todas las almas que no conocen al Señor, la salvación de ellos, porque veía yo que era una destrucción. Pero el sentir que yo tuve de respuesta de parte de Dios era, preocúpate por la iglesia. Preocúpate por la iglesia. Y entonces eso quedó, me desperté y quedó en mi mente, sentí cierto temor, me puse a orar, pero definitivamente la iglesia ha entrado en diferentes etapas, en una diferente parte de nuestra vida como iglesia, como historia, y vemos que en este tiempo hay un ambiente que ha penetrado las iglesias y nos pone a nosotros en una condición mediocre, en donde, si es cierto, buscamos de congregarnos, pero no tenemos una vida espiritual, una vida devocional, una vida de oración, una vida constante de oración, una búsqueda, esa sensibilidad hacia las cosas de Dios, esa pasión y ese deseo por encontrarnos con las cosas de Dios. Ya no las tenemos como iglesia.
Entonces nos ha quedado en la historia y en la literatura esos grandes avivamientos de hombres de Dios, y hemos visto grandes movimientos de la iglesia, en ese resurgir de la iglesia, de buscar y de ganar almas y de la pasión por llevar el evangelio. Pero muchos de nosotros ahora estamos muy acomodados, y lo que nos hemos quedado tan acomodados que recibimos un mensaje y para nosotros ya pasó la vida espiritual hasta el próximo culto. Entonces eso definitivamente no es una relación con Dios, y eso es de ponernos a pensar, ponernos a meditar y llegar a la altura como hace el rey David, de decirle: examíname, tú me conoces. Llegarle a pedir al Señor que nos examine. Él nos conoce, y que nos guíe nuevamente por ese camino de rectitud, por ese camino que Él trazó para nosotros, y que nosotros en algún momento dado de nuestra vida, por lo que sea, nos hemos desviado. El encontrarnos con el Señor es lo mejor que nos puede pasar. Y para eso hay que remontarnos en nuestra vida como creyentes a un punto fundamental en la vida de todos nosotros. El día en que nosotros conocimos del Señor, el día que nosotros aceptamos al Señor, el día en que el Señor tuvo misericordia de nosotros y tal como dice una alabanza muy preciosa, vi la luz de un nuevo día. Amén. Porque allí se fue estremecido todo nuestro ser, y a partir de ahí nosotros comenzamos con una condición de razón de vivir, tal como dice también otra alabanza. Ese día muchos incluso hicimos promesas, hicimos tratos con el Señor, porque fuimos alcanzados en nuestra miseria, en un hospital, en un problema familiar, o en aquellos que nos sentíamos tan vacíos, tan pobres en nuestra vida, que lo que teníamos alrededor no lo llenaba nuestra profesión, no lo llenaba nuestro oficio, no lo llenaba nuestra empresa, no lo llenaba nuestra relación familiar. Nada llenaba ese vacío. Nosotros sabíamos que hacía falta algo muy fundamental, y en ese deseo de querer encontrar algo que no sabíamos, Dios tuvo misericordia de nosotros, nos alcanza, estrecha todo, asegura todo, de tal manera que nosotros logremos llegar a Él, confesar su nombre, y ahí nosotros, en ese punto importante que usted recuerda perfectamente, espero que así sea, todos debemos de recordar ese día tan especial, ese día que para nosotros marcó una nueva fecha de cómo medir nuestro tiempo, nuestro calendario. Así como a los hebreos el Señor les dio un nuevo calendario a partir de las fiestas de celebración a Jehová, ¿verdad? Así también nosotros tuvimos ese nuevo nacimiento, esa oportunidad de poder enderezar nuestro caminar, enderezar nuestros pasos. Yo recuerdo que cuando comenzó esa necesidad en mí de la búsqueda de Dios, fue a través de la televisión que veía ahí un predicador que el Señor utilizó, y casi siempre los fines de semana estábamos en casa de mi cuñada, de hermana que está aquí, ¿verdad? Y el hermano Hernán, y allí me recuerdo que siempre veníamos tarde ya de la casa de ellos hacia mi casa, y una noche puse la televisión, me quedaba viendo televisión nacional, que era lo más que tenía en la televisión, y así fue que escuché una vez una predicación. No recuerdo el mensaje, sí recuerdo quién predicaba, pero sí recuerdo que al final fui confrontado y estaba frente a la televisión, y yo estaba llorando y aceptando al Señor. Y ese día, aunque el día siguiente me fui a dormir, y el día siguiente fue otro día normal para mi vida, pero sentí yo que había una necesidad ya inmediata.
Y en ese movimiento estaba también, por otra parte, mi esposa, que estaba buscando del Señor a través de su familia. Y hasta que un día el Señor nos unió, nos juntó, y ya todos como familia buscamos del Señor. Buscamos primeramente en Santa Tecla y luego ya buscamos acá, y porque yo era muy cómodo, decía algo cerca de mi casa. Entonces, por esa comodidad, el Señor, en su misericordia, me concedió hasta ese deseo, ¿verdad? Y nadie va a negar que esos primeros meses en nuestra vida como creyentes son los mejores. Por eso la Escritura misma habla de ese primer amor, ¿verdad? Es donde nosotros estamos aprendiendo tantas cosas que no queremos dejar de aprender. Tenemos un corazón en esa condición tierna, que es esa ternura que tiene nuestro corazón, nos da una humildad que nos permite ver todo lo de las cosas de la iglesia como preciosas, bonitas. Ahí no sabemos si una nota estuvo mal en la alabanza, no sabemos si hubo mal la pronunciación en una palabra, sino que estamos tan sumergidos en ese deseo de aprender que estamos preguntando cuándo es el otro culto, cuándo hay actividad aquí, hay actividad allá. Estamos en esa búsqueda, en esa necesidad de aprendizaje. No nos damos cuenta si dicen Job o Jonás por error, si dicen Elías o Eliseo, amén, o Rebeca o Raquel, como el hermano Fernando normalmente equivoca, ¿verdad? Sino que estamos ahí en esa etapa de recién convertidos, en donde todo es importante y lo que realmente queremos es agradar a Dios. En nuestra ignorancia, en nuestro desconocimiento, en esa parte tan neófita que somos de las cosas bíblicas, pero tenemos esa necesidad de aprender, de buscar, estamos ansiosos. Quisiéramos que Dios nos dijera que estamos actuando correctamente. Quisiéramos agradarlo de todas las formas posibles. No nos importan nuestros errores y los errores que están a nuestro alrededor. Nada es obstáculo. No hay malas miradas, no hay desplantes, no hay frío, no hay calor, no hay mucho volumen, no hay poco volumen. Estamos en ese deseo, en esa búsqueda de Dios. No hay problema del horario de los cultos, no hay problema de que se alargue el culto, no hay problema de que exista o no exista transporte para el final, para los que usamos el transporte urbano. Pero después de algún tiempo y después de algunos obstáculos, después de que somos en esa caminata sometidos al desierto, ahí cambian las cosas para todos. Para algunos no, y eso es de admirar, para los constantes. Pero quizás no estoy en ese grupo de los constantes. Esos que realmente se han refugiado en la roca como Cristo la roca, que han encontrado en Cristo Jesús su torre fuerte y que nadie los mueve de ahí, y que no importan las tempestades y no importan las tormentas, ellos son constantes hasta el día de hoy, y eso definitivamente es de admirar, ¿verdad? Es de admirar. Pero lastimosamente muchos no somos así. Muchos vamos descuidando nuestra relación con el Señor. Vamos poco a poco olvidándonos de la verdadera relación y de lo importante de agradar a Dios. Y comenzamos a ver tantas situaciones que nos disminuyen en nuestro crecer espiritual. Estamos afanados en otras cosas, y ese afán por otras cosas nos empieza entonces a abrir los ojos a algo que no teníamos que habernos fijado, a muchos errores. Vemos los errores en los que nos rodean, vemos tantos fallos a nuestro alrededor, y
aquellas personas y aquellos hermanos y hermanas que eran tan especiales, tan diligentes, tan espirituales, ahora se vuelven críticos, ahora se vuelven mundanos, ahora se olvidan de Dios. Y se olvidan de Dios congregándose. Porque ese es el problema, de que seguimos quizás por una inercia, que ya comenzamos a caminar y seguimos caminando, pero ¿qué hay en sí? ¿Qué buscamos de Dios? Y lo importante sería que siempre estuviéramos apasionados por las cosas del Señor, porque la pasión por el Señor sobrepasa todo lo demás. Cuando usted está enamorado, aquellos que tenemos un tiempo y hemos tenido ese precioso privilegio de enamorarnos, no habían defectos, no había horario, no había problemas. Usted le decía, sentémonos aquí en la gramita, mi amor, y se sentaban en la gramita. ¿No siente que le pica algo? No, no siento que me pique. Y se lo estaban comiendo las hormigas y estaban ahí en el hormiguero, pero no sentían nada, porque había otra atención. No habían esas distracciones de las hormigas y de otros insectos. En nuestro tiempo, los que ya somos mayores de 30 años, no habían celulares, no lo habían inventado, entonces estábamos pendientes ahí del teléfono. Y a la hora que nos iban a hablar, estábamos pendientes de ir a tomar el teléfono. Nadie podía hacer llamadas a esa hora. Estaba reservado el teléfono. Y estábamos a 2 cuadras y habíamos estado como media hora platicando y regresábamos y pendientes del teléfono. Pasión, amor. Pero en el Señor así estábamos, veníamos muy diligentes, veníamos temprano, no nos afectaba nada, aquí estábamos. Como una vez oí a un pastor predicar y decía, yo siempre me he sentado adelante, decía. Y yo llevaba como 5 o 6 bolígrafos aquí. Y me sentaba adelante para que nadie me distrajera, decía él. Y entonces alguien hacía ruido que no le servía el bolígrafo, que empezaban a rayar para ver si les pintaba. Toma, le decía, ya tenía un bolígrafo ahí a la mano para dárselo, para que no lo distrajeran. Porque él estaba compenetrado en lo que se estaba diciendo, porque él había entendido que de ahí emanaba el poder de Dios a través de la palabra. Ahí venía el buen consejo, ahí venía lo que necesitábamos, era ad hoc lo que se tenía que decir. Entonces no quería ninguna distracción, pero lamentablemente el mundo, nuestra condición personal, nuestra relación, que nos relacionamos como humanos dentro de las iglesias, Pablo advierte de eso, no era desconocedor, ignorante de que había situaciones difíciles entre los hermanos. Recomienda sobre eso, que hay unos que van a tener fricción con otros, eso es normal, pero eso no nos debe descalificar en la vida espiritual, eso no nos debe descalificar en las cosas de Dios, eso no nos debe quitar el precioso privilegio de seguirle sirviendo, de ser diligentes, de querer aprender, de buscar siempre con esa pasión las cosas del Señor. Pero como le decía, lastimosamente habemos muchos que hemos descuidado esa relación y empiezan características que nos van delatando a nosotros en esa falta de relación con el Señor. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas. El carácter comienza a variar en la persona, en el hermano o en la hermana. Al principio quizás era una persona muy amable y muy servicial, pero sin darse cuenta ha ido descuidando su relación personal con Dios y su carácter poco a poco, esto es gradual, comenzó a ser el mismo que era antes de convertirse al Señor. Su rostro comienza a cambiar, denota una falta de paz interna y ya no tiene ese deseo de buscar de nuestro Señor Jesucristo como lo tenía antes.
Las críticas comienzan a aparecer, cualquier cosa, por mínima que sea, le parece mal. Se critica desde el inmueble, se critica la alabanza, se critica el mensaje, se critica a los líderes, se critica a los hermanos, se critica a las familias. Entonces, eso definitivamente lo que está brotando ahí es una disconformidad, pero nada tiene que ver Dios ahí. Su vocabulario comienza a cambiar. Hay palabras que ofenden. Hay una falta de búsqueda de las cosas del Señor y entonces vuelve a brotar aquellas que no eran adecuadas y que estuvieron antes. Ya no es el vocabulario de un hijo de Dios, ni las conversaciones son en la búsqueda de las cosas de Dios, sino que tiene un vocabulario mundano, como alguien que jamás ha conocido de Dios. Deja de congregarse, deja de servir. Y si no ha dejado de congregarse, primero deja de servir y luego deja de congregarse. Amén. Pero de todas maneras deja de servir y de todas maneras deja de congregarse. Ese distanciamiento con Dios los hace valorar en poco lo que Dios ha hecho por ellos. Por eso el Señor se encarga de decir, cuando habla de que has olvidado tu primer amor. Porque cuando hay un amor de esa calidad o de esa intensidad, difícilmente se pierde. Porque cuando se aman de esa manera, con intensidad, con pasión, usted ve muy pocos errores. Véalo y trasládalo a su pareja, ve pocos errores. Y no estamos hablando de perfección, porque no hay perfección. Pero el hecho de que usted ame hace que usted vea a su pareja como lo máximo. Amén. Pueden haber muchos hombres ahí guapos, pero usted al suyo ve el más guapo de todos. Si tiene barba, por barbudo. Si no tiene barba, por chino. Amén. Entonces, eso habla de que existe algo que cubre multitud de faltas. Y el Señor ocupa en ese momento un lugar muy importante. Pero cuando se pierde ese amor, cuando viene ese enfriamiento, hay un proceso de descenso. Y el alejarse de este calor, de esta fraternidad, de esta koinonía, de esta relación de cuerpo, significa que el que se va alejando va enfriándose en un orden natural. Es un orden natural eso, hasta perderse. Comienza a poner cosas de prioridad antes que Dios. Ya no es el primer lugar el Señor, que antes lo ocupaba en todo. Ahora hay otras prioridades: el trabajo, el deporte, los amigos, las salidas de paseo, la familia. Y no es que todo esto esté malo, sino que es el orden de prioridades. Porque la pregunta es, ¿y cómo hacía antes? Estamos hablando de la misma persona. ¿Y cómo es antes? ¿Cómo es que antes no le afectaba el horario y hoy sí le afecta? Estamos hablando de la misma persona, mismas condiciones, pero con un corazón totalmente diferente. Entonces, no ha cambiado el entorno, ha cambiado la persona. Ahora, para nosotros como humanos que somos, es fácil juzgar. Solo Dios sabe lo que hay en nuestro interior. Y no podemos convertirnos en nosotros en jueces, sino que lo que hace David es: oh Jehová, tú me has examinado. Él se está poniendo delante de Dios. Tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Amén. Está hablando de el Dios en esa relación íntima con Él. ¿Quién es el que lo va a juzgar? ¿Quién es el que lo va a evaluar? ¿Quién es el que lo conoce? Nosotros no podemos equivocar, porque somos humanos, tenemos los sentidos limitados para poderlo hacer. Pero la palabra dice que por los frutos nos vamos a conocer. Y nadie puede venir y poner de pretexto que tiene una vida espiritual muy grande si no va acompañada de los resultados, lo que aquí habla como frutos en la palabra de Dios. Va de la mano. La vida espiritual, la relación con el Señor, su crecimiento espiritual, su relación con la iglesia, todo está engranado y todo está comunicado de tal manera que es notorio cuando nosotros estamos bien con el Señor. No es necesario que lo diga, se ve. No es necesario que lo demuestre, brota. Entonces, nosotros podemos ver algo que quizás Dios ve diferente. Y eso nos puede llevar a levantar un juicio, ¿verdad? Pero Dios es el que tiene la palabra para evaluarnos a nosotros. Dios es el que tiene el conocimiento y solo Él puede establecer hacia dónde va nuestra intención. Por eso en el versículo número 3 dice, has escudriñado mi andar. Esa es su vida, su caminata, y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Versículo número 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. Entonces, lo que hace David es reconocer la grandeza de Dios, el poder de Dios, lo maravilloso del conocimiento de Dios, que Él sabe que no puede ocultar absolutamente nada. Todos nosotros no podemos ocultarle nada a Dios. Tratamos incluso a veces de mentirnos a nosotros, pero no podemos. Nosotros sabemos cuál es la verdad en nuestro interior. Y por eso podemos tener un mal juicio hacia nuestro hermano, pero definitivamente tenemos un buen juicio que a veces no lo queremos decir a nosotros mismos. Nos lo queremos ocultar nosotros mismos. Queremos justificarnos nosotros, pero el Señor sabe, ¿verdad?, todo lo de nosotros. Nunca nos podremos engañar a nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabe cómo está nuestra relación con Él, con Dios. Y cada uno de nosotros sabemos qué cosas impiden que caminemos con Dios como Él quiere que nosotros caminemos. ¿Qué es lo que impide esto? Así que es hora de que nosotros nos levantemos en el nombre del Señor y que comencemos a vivir con ese objetivo en el Señor como un objetivo fijo, genuino, original, verdadero, de que nosotros estemos realmente buscando de agradar a Dios, que seamos personas que nos preocupemos no por quedar bien con los hermanos o con los amigos o con los familiares o con los conocidos, sino que de tratar de agradar a Dios por sobre todas las cosas, y lo demás el Señor lo añade. De lo demás el Señor tiene cuidado. De lo demás el Señor proveerá. De lo demás el Señor enderezará. Amén. Pero tenemos que tener eso, ese sentir, la manera posible de agradar al Señor, que es a quien amamos, y si es que realmente lo amamos con todo nuestro corazón. Debemos de reflexionar sobre la importancia de Dios en nuestras vidas. El problema es que los acontecimientos a nuestro alrededor
nos van deteriorando. Y el enemigo sabe cómo atacarnos, sabe dónde poder atacarnos. Si ustedes recuerdan, cuando Israel comenzó esa caminata del Éxodo, ellos acampan, tienen un orden en el campamento, cómo poner las tiendas, hay un orden, hay una simetría muy especial, y se contrata al profeta Balaam para que lo maldiga, y él no puede maldecirlo, pero le dice algo muy importante, y le dice que se mezclen. Fíjese, que se mezclen. Es decir, que de las tribus vecinas, de las tribus regionales de ahí, las mujeres se mezclaran con los israelitas. Y eso iba a traer entonces, no solo de perder la santidad como nación israelita, sino que también iba a provocar, según él, un enojo en Dios, una separación de Dios, y ya no los iba a proteger, ya no iban a ser protegidos tal como Dios los protegía. Lo que encontró este hombre era un punto de cómo hacer daño. Satanás trata de hacernos daño de diferentes formas. Nos arrecia en el trabajo, nos suben las responsabilidades. Quizás cuando decidimos ya servirle a Él es cuando nos dan un puesto más importante, y un puesto más importante significa mayor carga de trabajo. Entonces, esa puede ser una forma. La otra forma es que comienzan problemas dentro de la familia que nunca habíamos tenido, y esos problemas, en vez de unirnos para tratar de resolverlos como familia, nos desunen como familia. Hay puntos encontrados entre padre y madre, o hay puntos encontrados entre los hijos y los padres. Y esa incomodidad y ese problema y esa falta de buena relación hace que de alguna manera nos afecte en el ámbito espiritual y en nuestra relación con el Señor. Cuando la palabra nos enseña y nos prepara a través de los cultos, nos prepara que para cuando vengan esas tempestades, nosotros sepamos cómo responder. Estamos sabedores de que vienen dificultades, pero también estamos sabedores que no toda la vida es de palos y garrotes, que hay tiempo de bonanza, que hay tiempo de crecimiento, que hay tiempo de gozar, de paz en el Señor, pero que en los momentos en que vengan las dificultades, que nosotros comprendamos que detrás estará siempre el Señor con nosotros, para que eso no nos desanime y no nos descalifique de la vida espiritual que Dios espera de nosotros. Nuestros errores nos alejan de Dios y después culpamos a Dios. Nuestros errores nos hacen meternos en problemas serios que después no podemos salir, y lo que hacemos más fácil es tratar de resolverlos nosotros abandonando al Señor. Pero la reflexión es: tenemos una área en nuestra vida que nos está afectando espiritualmente. Si tenemos un área en nuestra vida que nos está afectando espiritualmente, ¿qué estamos haciendo para vencerla? Porque no podemos quedarnos en una actitud lastimera, y no podemos quedar solamente, ay, qué desgracia lo que me ha pasado. No, tenemos que ver cómo estamos actuando, qué estamos haciendo para poderla vencer. Porque lo más probable es que nosotros nos hayamos metido ahí, porque muchas de las dificultades no es Dios quien nos metió ahí, fuimos nosotros. Otra cosa muy importante es, y ya lo hemos hablado en una cantidad de veces acá, es el tiempo que le dedicamos a Dios. ¿Se recuerdan que una vez se habló hasta cuánto diezmamos nuestro tiempo de Dios? Debería ser más del 10%.
si decimos que Él es nuestro todo y que Él es nuestra vida? Pero para muchos solo la oración de cierre al final de la noche. Gracias, Señor, porque al final termina el día y pum, a dormir. No hay diálogo con Dios, no hay conversación, no hay lectura bíblica. ¿Tienes un propósito de leer un libro en este periodo, en estas semanas? ¿Cuántos libros lees en el año de la palabra de Dios? Qué bendición que leyéramos toda la Biblia. Leer. ¿Cuántos libros estudia? ¿Cuántos devocionales hace? Entonces, todas esas preguntas, todos esos cuestionamientos que nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos, nos hablan de la calidad de tiempo que nosotros estamos dedicando a Dios. Nos habla de realmente, cuando usted se dé esas respuestas, usted va a saber qué tan importante es Dios para usted. ¿Qué tanto tiempo? Porque se supone que a las personas que son importantes para usted, usted le dedica tiempo. Con la persona que es importante para usted, usted le va a escuchar cuando le está hablando. ¿Sí? Porque qué feo es que uno llegue a platicar con alguien y esté dormido. Y usted platicando y el otro dormido. Qué feo. Imagínense, nosotros nos dormimos y dejamos al Señor ahí. Tremendo. En las decisiones que tomamos a diario, ¿cuenta el Señor? En las decisiones de nuestros proyectos, ¿tomamos en cuenta a Dios? ¿Le sirve al Señor con gozo? ¿O es, ay, otra vez ya nos toca servicio? Yo creí que le tocaba al hermano fulano de tal. Y qué rápido pasan los servicios. ¿Se quebranta usted en adoración por la presencia de Dios? No el quebrantamiento porque venimos ahí necesitados. No el quebrantamiento porque venimos adoloridos. Sino que el quebrantamiento genuino de aquella relación con Dios en donde reconocemos la grandeza de Él y nos vemos tan pequeños nosotros de cómo fuimos alcanzados. A mí me encantan, pero me encantan los programas de ciencia donde se habla del universo. ¿Sabe por qué? Porque al ver esa inmensidad de la que se habla, que a veces no nos alcanza ni la mente para entender la inmensidad del universo, yo veo la grandeza de Dios. Y cómo en esa inmensidad Él se puede fijar en nosotros. Y viene, lo puede decir alguien de ciencia o alguien muy materialista y decir, no, ¿cómo vas a creer que Dios se va a fijar? Se fija, fíjese. Y hace muchos años, en un pequeño detalle, yo comprendí eso. Se ha fijado que a veces uno tiene un deseo, pero se lo expresa al Señor. Y puede ser muy secular o muy material, usted puede juzgar eso. Pero usted lo pide y el Señor se lo concede y usted solo lo había pensado. Y fíjese que así fue. Y yo recibí muy inmediato lo que yo quería. Y entonces cuando yo lo recibí, me impresionó el Señor. Pero al mismo tiempo fue una reflexión y yo dije, si en esta cosa pequeña el Señor me escuchó, y todas aquellas cosas malas que yo digo y hago, entonces también hay atención de parte de Dios, porque no podemos discriminar, ¿verdad? Decir, no solo las cosas buenas, Señor, solo eso escucha de mí. Entonces ahí vi que había una gran responsabilidad, ¿verdad? De nuestros deseos, pero también de nuestro caminar, de nuestra vida, en la búsqueda y no es el hecho de que seamos santos y aquí andemos caminando que casi ya nos elevamos, levitamos. No. Somos de lo más natural y de lo más humano. Por eso cuando está aquí predicando,
quien sea, y usted lo compara con el que está ahí abajo, usted ve una gran diferencia. Usted dice, no puede ser, no puede ser. Y así es, no puede ser, porque es el poder de Dios el que está aquí, el que respalda. El problema es cuando ya el juzgar de nosotros va hacia la persona, pero ese es porque ya andamos mal, ¿verdad? Porque cuando no estamos mal, aunque se equivoque, uno dice, se equivocó el hermano, pero sigue, y vamos, ¿verdad? Y usted está atento, ávido de lo que sigue de la palabra de Dios. ¿Que hubo ahí un chusco? Sí, está bien, hubo un chusco, pero, ¿verdad? No le robó la atención. Le causó gracia, quizás sí, ¿verdad? Pero no le robó la atención. Pero cuando no estamos bien con el Señor, uno porque es muy suave, otro porque es muy duro, otro porque grita, otro porque habla entre dientes. Es todo eso. Pero somos nosotros, no es la palabra, somos nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que conversó con el Señor? Así que sea usted mismo su propio juez, o sea usted mismo quien le pida que sea su juez el Señor. No vamos a ser los hombres, no vamos a ser los hermanos los que vamos a juzgar. Esa es la reflexión. ¿Qué le está pasando, hermano? ¿Por qué ha dejado de caminar como usted venía caminando? ¿Por qué ha dejado de revolucionar? Es decir, usted traía un avance, una constancia, y de repente empezó a menguar y a menguar y a menguar. Y eso se nota. Quizás usted quiere pasar desapercibido que eso no se nota. La persona, su pastor, que lo ama, su líder que lo ama, lo va a notar. Eso es como que llegue un niño pequeño a su casa y usted como padre no vea que tiene una conducta totalmente diferente a lo de siempre. Usted sabe que algo pasa. ¿Qué pasó? O le hicieron o hizo. ¿Sí? ¿Verdad? Pero se nota. La conducta no es la misma. Usted lo ve diferente. ¿Y qué pasó? Tiene que indagar, tiene que preguntar, tiene que saber y tiene que resolver con él. De igual manera, nuestro pastor tiene que ver qué está pasando. Se da cuenta, nota. Porque cuando ya eludimos el saludo, cuando ya nos vamos así rapidito, y no por los que tienen la responsabilidad de irse, porque hay muchas responsabilidades, pero aquel que normalmente se queda para saludar y de repente ya no lo empieza a hacer. O sea, se ve un cambio, a eso me refiero. Espero me dé a entender en esa parte. Hay un acomodamiento en la vida que estamos llevando, lejos de la voluntad de Dios. El Señor quiere que tengamos una verdadera comunión con Él. A eso somos llamados nosotros. Por eso la insistencia en sus cartas del apóstol Pablo. Y por eso en este Salmo 139 vemos a David presentándose delante de Dios para que sea Él el que lo haga el juicio de Él, para que lo examine. Y no es que David esté exento de faltas. No es que estemos exentos de faltas, sino que lo que significa que se lo expresemos a aquel que nos ama, a nuestro Padre Celestial. Porque si se lo expresamos a Él, sabemos que puede venir juicio, puede venir una disciplina, pero al mismo tiempo sabemos que va a ser la adecuada y que siempre de parte de Dios va a prevalecer su amor a través de su misericordia. Que a pesar de que nosotros le hayamos fallado y a pesar de que nosotros estemos caminando mal, que decirle, Señor, examíname tú, porque sabemos que no le podemos ocultar nada. Significa que Él ya sabe quiénes somos.
que hemos hecho. Ya sabe que le fallamos. Ya sabe en qué caminos andamos. Pero le dice y le cede el derecho al final, en el 23 y 24, le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amén. Entonces, si hay algo que estemos haciendo que no es correcto, al exponérselo de esta forma a Dios, hace que Él, le cedemos el derecho para que Él pueda ayudarnos a corregir. Significa que rendimos nuestra voluntad, rendimos nuestra alma, rendimos nuestro corazón, porque hay cosas que definitivamente en nosotros no le agradan a Dios. Y hay cosas que quizás las estamos haciendo y no hemos reparado en que no están bien. Pero cuando viene ese autoexamen, como decíamos, no podemos engañarnos a nosotros mismos, ni mucho menos podemos engañar al Señor. Entonces, tenemos que saber qué hay en nosotros y exponérselo al Señor. Tenemos que ver por qué se ha perdido ese amor, ese calor, esa prioridad para el Señor. Tenemos que ver en qué momento, qué embate de la vida, qué golpe tan duro que nos sacudió, nos hizo caminar en otro sentido, aunque estemos en la iglesia. ¿Por qué no nos apasiona el servicio como antes nos apasionaba para aquellos que hemos servido al Señor? Que llegamos a ese precioso privilegio de querer agradar a Dios con nuestro servicio, en gratitud a Dios, y que se nos dio esa preciosa oportunidad de servir en cualquier área diferente, pero que ahora ya se ha vuelto gravoso, ya es carga para nosotros. Debemos de descubrir, ver qué pasó, en dónde se perdió, en dónde nos desviamos, a dónde perdimos el rumbo, qué nos contaminó, qué nos afectó, qué nos golpeó tan fuerte que nos aturdió. Pero estas preguntas son importantes para volver a ese primer amor, de gozarnos en Él, de alabarlo con todo nuestro corazón, de saber que Él es Dios y que está con nosotros a pesar de que en algún momento dado nosotros hemos andado fríos, tibios, que hemos andado perdidos totalmente, y no porque Dios nos abandonara, sino que porque nosotros decidimos. Permita que sea el Señor su juez. Ceda ese derecho delante de Dios. Póngase a la voluntad de Dios. Establezca esa verdadera comunión con Él, para que así enderecemos nuestras sendas, nuestros caminos. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Por eso les decía que esto arrancaba como, ¿recuerda, hermano, cuando aceptó al Señor? ¿Cómo se apasionó? ¿Cómo buscó? Y su caminata y su servicio, Dios no se lo puso como carga. Se lo puso para prepararlo. Se lo puso para que usted fuera un vencedor y un más que vencedor.
Las tempestades y las dificultades, el Señor las puso para moldearnos, no para destruirnos. Y entonces, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué nos pasó, hermanos? El Señor nos quiere nuevamente apasionados con Él. Que ocupe el primer lugar en nuestra vida. No solo el día de culto, sino que en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Estoy seguro, hermanos, que aún la prueba sea muy difícil, si usted está agarrada, asida del Señor, usted la superará con creces. Y el día de mañana lo verá solo como aguas que pasaron. Como esa gran tempestad que decían que nos iba a azotar y que el Señor en su misericordia diluyó. Quizás no por nosotros, porque estamos bien abrigados en nuestras casas, sino porque tuvo misericordia de hermanos en Cristo que viven allí cerca, en la costa, en las riberas de los ríos. Allí estaban los hermanitos orando, necesitados del favor de Dios. Y Dios obró. Y de la misma manera el Señor puede obrar en esas tormentas en nosotros, para que pasen, para que se disuelvan, y para que, si nos permite pasarlas, tener la claridad de que Él va con nosotros. Enamórame, Señor, de ti. Hazme como Jeremías. Sedúceme, Señor. Que tú seas mi prioridad. Que tú seas mi todo, Señor. Que seas lo particular, pero que también seas todo para mí, Señor. Quiero verte en el pequeño detalle, pero también quiero verte en la grandeza, Señor. Quiero verte en mi culto, pero te quiero ver en mi devocional también. Quiero verte en mi servicio, Padre. Saber que sirvo para ti, no para los hombres. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor.